Bendito Padre, en el nombre de Santo Dios de la Jesús, mi Señor. gloria. Te damos gracias, Gracias, Padre. Señor. Gracias, mi Señor, por un día más, mi Señor. Gracias, En Padre. esta hora nos ponemos en tus manos para que seas tú hablando con nosotros, Santo, Señor. santo Abre Dios nuestros de la oídos, gloria. nuestro corazón, Padre. Nuestro Bendito entendimiento, mi Dios. Señor. Habla con nosotros, Sí, Señor. exhórtanos, aliéntanos, Padre. Lo que necesitemos, mi Sí, Señor. Señor. Padre, más seguimos rogándote que tú Bendito estés Padre. abriendo los caminos espirituales para aquellos que no Santo. llegan, Amén. Señor. Sí, Señor. Los que quieren venir y no pueden, los que no Rompe las logran cadenas en llegar, la Padre. dictadura. Sigue tú obrando, alza tu mano buena, Bendito da la Padre. victoria, rompe las Sí, cadenas ataduras, Señor. haz retroceder las tinieblas en este lugar, Sí, Padre. Señor. En el En el nombre de nombre de Jesús, Jesús, mi Señor. Señor, haz retroceder las tinieblas en este vecindario, Padre. Sí, En el Señor. nombre de Jesús, rescata a los Santo tuyos, Dios Padre de la Santo, gloria. dando entendimiento y discernimiento, Bendito Padre. Padre. En el Santo nombre y de Jesús, mi maravilloso Señor, Padre. glorifícate grandemente, Bendito Señor. Dios de Te gloria. rogamos que tú bendigas a todos los que escuchan, Padre Santo Santo, precioso, mi santo, Señor, aún los que santo. escuchan luego por YouTube, Padre, los que reciben la prédica, Señor. Bendito Dios de Bendice, gloria. Padre, que tu palabra esté haciendo la obra. Ella no Sí, vuelve a ti Señor. vacía, Señor, Amén. pero te rogamos que para cada uno de los que escuchan sea de edificación, Sí, Padre Señor. Santo, sea para salvación, Padre bendito, Como en una el nombre de espada Jesús, mi afilada. Señor. Haz la obra tú y Bendito Dios de la gloria. glorifícate grandemente, Señor. Santo Bendice todo el Dios. ministerio Jesucristo de la Resurrección, Sí, Padre Señor. Santo precioso, a cada uno de nuestros hermanos, al Sí, pastor Señor. Maura, a su esposa Estelia, Señor. Sí, Señor. Bendito Padre, a cada uno de los hermanitos que están Amén. Sí, batallando, Señor. Padre. Despierta a los que se estén durmiendo, a los que Sí, se estén Señor. quedando, exhorta, Padre. Más también te Bendito rogamos, Dios Padre de la precioso, Dios de la gloria, mi Señor, por todos Santo, nuestros hermanos a santo nivel Dios. mundial, para que la fe sea fortalecida, para que tú Amén. Sí, renueves la Señor. fuerza, Señor, en el nombre de Jesús, y que Bendito puedan Dios de seguir gloria. peleando la batalla, Señor. Sabemos, Santo, Padre, que dentro de santo, todo, mi santo Señor, Dios de estamos en gloria. lugar, mi Señor, donde no se nos prohíbe hablar de tu palabra, no se nos Bendito prohíbe Padre. congregarnos, mi Señor Bendito bendito, Dios. pero sabemos que hay hermanos que son perseguidos, te Santo. rogamos por Sí, ellos, Señor. Señor. Padre, En el que tú los nombre de ayudes, no Jesús, solamente a los que guárdalo, son perseguidos, protégelos, Padre, Padre. sino a aquellos que están en zonas de Bendito guerra, que Dios de están gloria. pasando Sí, hambrunas, mi Señor. Señor. Ayúdalos, Padre, ayúdalos Santo, a permanecer, a no santo Dios de negarte, gloria. suple sus necesidades, mi Sí, Señor, Señor. y ayúdalos para que hasta último momento, mi Señor, ellos Bendito estén Padre. glorificando tu santo nombre para obtener Amén. esa Sí, corona de vida Señor. eterna, Padre. Santo, También despierta, poderoso mi Dios de la Señor, gloria. despierta al pueblo que se va acomodando en sus Sí, comodidades, mi Señor, Señor. quejándose de lo que le falta y no preocupándose por el cuerpo, mi Señor, bendito Amén. por la obra, mi Bendito Señor, Dios por de el la gloria. avanzar, por pelear la batalla, Señor. Santo, Padre, este pueblo, mi precioso Señor, que Dios. está en estos países, mi Señor, que hay aparente Bendito Dios. tranquilidad, Padre, que realmente puedan Santo, entender la santo batalla Dios. espiritual que realmente hay, Señor, y Sí, por qué, Señor. Padre, tú nos has permitido, mi Señor, esta tranquilidad, Padre. Bendito Ciertamente Dios no es de la para que gloria. nos amoldemos y nos echemos a descansar, sino, Padre, Bendito que realmente Dios. podamos, mi Señor, poner manos a la obra, Padre Amén. Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, te Gracias, rogamos que nos Padre. sigas guiando en el campo espiritual, Sí, Padre, Señor. y que tú estés abriendo los caminos, mi Señor, Sí, para todo Señor. aquel que quiera enrolarse en el ejército de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. En el En nombre de tus Jesús, manos nos Padre, encomendamos, gracias te Padre. damos, Señor. Amén. Amén. Precioso Bendito el Dios de Señor. gloria. Alabado sea su nombre. Santo, santo Bueno, es el Señor. bendito Padre. Vamos a empezar por segunda de Timoteo hoy. Bendito Dios Bendito de el gloria. Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a ir a segunda de Timoteo 3. Vamos a empezar en el versículo 14. Bendito el Señor. Precioso el Señor. Timoteo se fue de paseo. Segunda de Timoteo 3. Vamos a arrancar desde el 14. Amén. El subtítulo en el 3 dice carácter de los hombres en los postreros días, que son los que estamos viviendo, amén. Pero vamos a prestar atención aquí lo que nos dice en el 14. Dice, pero persiste tú, este es Pablo escribiéndole a Timoteo, amén. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué es cuando uno se persuade? Es cuando uno está seguro
de un conocimiento. Dice, persuadirse, llegar a saber o creer algo con certeza. Con certeza. Pablo dice, estoy seguro que ni la muerte, que ni nada me puede separar del amor de Dios. Él tiene esa certeza, ¿verdad? Bueno, Amén. persuadirse es tener la certeza, ¿sí? Dice, llegar a saber o creer algo con certeza, que puede ser porque te lo enseñan y lo compruebas, porque lo sabes, porque lo vives, porque lo experimentas, amén. Entonces dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, aprendimos porque nos enseñan, pero lo vivimos, ¿no? Entonces estamos persuadidos de que así es. Sabiendo de quién has aprendido. Pablo enseñó a Timoteo, pero recordémonos que Pablo mismo le dice que él tenía a su abuela también, que desde años que tenía fe y conocimiento, amén. Amén. Entonces dice, sabiendo de quién has aprendido. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Conocías, ¿sí? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿sí? Sabio para la salvación. No se necesita sabiduría del mundo, se necesita sabiduría para salvación, ¿verdad? Amén. Allá el rey Salomón a Dios le agradó porque él le pidió sabiduría para gobernar el pueblo de Dios. Y a Dios le agradó lo que le pide. Nosotros tenemos que pedirle sabiduría, pero ¿para qué? Para salvación, para ser salvo, para pelear la batalla y para servir al Señor. Amén. Así que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, te pueden hacer sabio. A algunos no les hacen sabio. ¿Por qué? Porque no escuchan con fe, porque no reciben con fe, porque no creen, ¿sí? Por eso dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, ¿sí? Que es en Cristo Jesús. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor insiste tanto en lo que es la obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, vino en carne y vivió como alguien que no tenía nada, no tenía ni dónde poner la cabeza, ¿verdad? Siendo Dios y teniendo todo poder. Y nosotros muchas veces, porque la escritura es hecha por hombres, o porque mucha gente pone esa excusa de que, sí, pero la Biblia la escribieron hombres, sí, hombres, pero hombres santos, ¿verdad? Y acá lo dice, inspirada por Dios, ¿sí? ¿Y para qué? Para ayudarnos, para corregirnos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que si nosotros no ponemos por obra la palabra de Dios, nunca vamos a ser perfectos. O sea, perfecto solo Cristo, pero solo Dios, pero nosotros tenemos que ir camino a la perfección, ¿verdad? Entonces dice, enteramente preparado para toda buena obra. Acordémonos que nuestro Señor tiene las obras preparadas, buenas obras de antemano para que nosotros hagamos, ¿verdad? Y está la palabra. Ahora, si nosotros tenemos reticencia a realmente aplicar la palabra, o por ejemplo la escuchamos, y quedamos fascinados y por 2 o 3 días la aplicamos, pero después ya se nos va olvidando, se nos va quedando, ¿verdad? No la estamos aplicando, no la estamos viviendo realmente. Y el Señor nos viene exhortando en cuanto a lo que es la salvación. La salvación, que es lo que perdemos nosotros, ¿sí? Y Cristo viene en cualquier momento y si nos agarra en uno de esos descuidos, ¿será que nos vamos a ir con Él? Cuando nosotros estamos descuidando, como dice esa alabanza, la carta de amor que nos escribió el Señor, la palabra de Dios, si la estamos descuidando, ¿será que nosotros nos vamos? Amén, cuando son las instrucciones para seguir, ¿verdad? Bueno. Vamos a mirar lo que nos dice, vamos a pasearnos por la Biblia. Vamos a mirar lo que dice en 2 Corintios 7, 10. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito Señor. Gloria a Dios. Precioso Padre.
Tenemos que entender que la salvación es personal, Amén. personal. Nadie puede darnos la salvación, solo Dios, ¿sí? Entonces, Timoteo, acá Pablo le exhorta a Timoteo, ¿verdad?, a continuar, a permanecer firme. Vamos a ver en 2 Corintios 7:10 nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿verdad? ¿Qué nos dice acá el Señor? Que realmente nosotros tenemos que llegar a un arrepentimiento, ¿sí? La benignidad del Señor nos guía a arrepentimiento. Y cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, no volvemos a nuestras viejas obras. Nos hablaba el Señor del culto pasado de dejar nuestras obras, de reposar, ¿verdad? Si nosotros realmente nos arrepentimos de algo, no volvemos a nuestras viejas obras. Si nosotros estamos volviendo a nuestras viejas obras, no estábamos arrepentidos. Las dejamos porque nos dijeron, o las dejamos porque las dejamos, o porque por las circunstancias de la vida no podíamos hacer o practicar, pero luego cuando tenemos la oportunidad volvemos a lo mismo. Cada uno sabrá a qué cosa el Señor se refiere, ¿verdad? Pero dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento realmente, cuando nosotros reposamos de nuestras obras, dejamos, nos guía a salvación, ¿sí? Pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿sí? Cuando estamos tristes por las cosas que no son las de Dios, o estamos tristes y no ponemos las cosas en manos de Dios, esa tristeza nos lleva a la muerte, porque el diablo nos atormenta y nos aparta cada vez más de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el tema aquí? La salvación. El Señor nos sigue exhortando por nuestra salvación, para que no perdamos nuestra salvación. Nos está hablando de lo que es escuchar y practicar la palabra, poner la palabra, estar persuadido realmente de lo que nos habla y ponerlo por obra, ¿verdad? Nos dice aquí sobre el arrepentimiento para salvación. Si nosotros no nos arrepentimos, no tenemos salvación. Vamos a mirar lo que nos dice en 1 de Pedro 1:9. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. 1 de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿sí? Obteniendo el fin de vuestra fe, ¿sí? ¿Por qué tenemos que tener fe? ¿Y qué es tener fe? Lo dice en hebreo, la definición de fe, ¿verdad? O sea, tenemos que creerle, y si creemos, ponemos por obra, lo hacemos. Si yo no estoy poniendo por obra la palabra de Dios, todo lo que voy entendiendo, todo lo que se me está hablando, yo no le estoy creyendo, ¿sí? Pero más allá de eso, mi fe, ¿cómo está? El fin de mi fe, ¿cuál es? Guiarme a la salvación. Acordémonos siempre, sin fe, imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, si mi fe flaquea, yo no soy agradable a Dios, ¿sí? Porque Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Está determinado. Si yo no creo, dice, quien habla con Dios tiene que creer que existe Dios, si no, ¿con quién está hablando? Con la pared, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa fe. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿sí? Vamos a irnos a Romanos 10:8. Bendito el Señor. Primero, segundo, Romano. Tercera, hermano. 18. Siempre bromea con Romano, pero no pregunta por la cuarta de Pedro. Romanos 10, del 8 al 10. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Dice ahí, en Romanos 10, 8. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confieso con mi boca que mi vida no es mía, es de Él.
Amén. Él es mi Señor, ¿sí? Señor Lo y estoy dueño. confesando, tengo que estar persuadido, tengo que estar convencido de que así es y vivir sabiendo que así es, ¿sí? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿sí? Confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor, vivimos como que Él es nuestro Señor. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea, creemos en la victoria que Él nos da, creemos en lo que Él nos da, ¿sí? Serás salvo. Porque cuando logramos creer eso, tenemos la salvación, porque vivimos en eso. Vivimos creyendo en la victoria que Cristo nos da y sabemos que todas las cosas dependen de Él. Y si yo no me pertenezco más y pertenezco a mi Señor Jesucristo, que es quien derramó precio de sangre, ¿mi Señor Jesucristo qué es? ¿Carne o espíritu? Espíritu. Entonces todas las cosas que suceden en mi vida, ¿qué son? ¿Carnales o espirituales? Tienen que ser espirituales. Todo es espiritual. Me caí, es espiritual. Todo es espiritual. Tenemos que entenderlo. Entonces, cuando podamos entender que realmente no nos pertenecemos, no tenemos que vivir más en la carne, sino en el espíritu, todo lo que sucede en nuestro cuerpo tiene que dejarnos una enseñanza. No en vano el Señor dice, a aquellos que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. ¿Verdad? Todas, las buenas, las malas, las lindas, las feas, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Dice ahí, vamos a leerlo de nuevo. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón. O sea, no es que yo la entendí, la tengo en la mente y me sé los versículos de memoria, o ni siquiera eso. ¿Sí? Conocí una persona que tenía una Biblia, sí, que quizás la altura era entre 15 y 20 centímetros la altura de la Biblia. El tamaño, yo no sé, ocupaba casi toda la mesa de luz. Tenía la letra grande, preciosa, toda adornada, con rulitos. Me mostró la Biblia preciosa. ¿Qué sabía de la Biblia? Nada, que estaba linda, le había gustado. Le había gustado la Biblia. Pero no conocía la palabra, no conocía a Dios, no conocía al Salvador. ¿De qué sirve? La palabra tiene que estar en nuestra boca y en nuestro corazón. Tenemos que creerla y vivirla, ¿sí? Profesando la fe. Así que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, ¿sí? Cuando creemos, ¿sí? Dice ahí, ¿no? Creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice en el 9, y con el corazón se cree para justicia. Cuando creemos que nuestro Señor Jesucristo se levantó y nos dio la victoria en la muerte, y pagó precio de sangre por nuestros pecados, nos limpia, ahí somos justificados. Se cree para justicia, para nuestra justificación. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación nuestra y para salvación obviamente de quien quiera tomarlo, ¿verdad? Pero tenemos que entender que si nosotros no confesamos, nosotros no somos salvos. Alguien más le hablará a los que no escuchan, ¿sí? El Señor se va a proveer, pero nosotros tenemos que confesar, porque esa es la manera, ¿sí? Que me dice, creí, también hablé, lo dice Pablo, ¿verdad? Lo creo, lo vivo, lo sé, estoy persuadido de esto. Respiro, pertenezco, ¿sí? A mi Señor Jesucristo. Tenemos que realmente aprender a vivir así. Vamos a mirar lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19, 25. Cuando sus discípulos le dicen qué difícil que es entrar al reino de los cielos, ¿quién podrá entrar? Bendito el Señor. 19, 25. Vamos a leer 2 versículos nada más ahí. Bendito el Señor. Amén. Dice, Cristo dice, ¿no? Otra vez os digo que es más fácil, dice en el 24, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
¿sí? Entonces, nosotros no podemos hacernos salvos. Solo Dios nos puede salvar. Ahora, si nosotros no vamos a Él, si nosotros no nos tomamos de Él, si nosotros no reconocemos su señorío, imposible que Él nos salve. Es el único que nos puede salvar, ¿sí? Para nosotros es imposible la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos dé la salvación. Simplemente someternos a nuestro Señor Jesucristo, a lo que es su palabra, la obediencia de la palabra, en cada una de las cosas, y eso nos da la victoria en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida, en lo que sea que estemos pasando. La palabra de Dios nos da la victoria, porque más allá de eso nos acerca en oración también a nuestro Señor, nos destapa los oídos, nos ayuda a escuchar, amén. Hechos 2:47. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito el Señor. Precioso Padre. Gloria a Dios. Hecho 47, 2:47, perdón. Hechos 2:47, es solamente un versículo. Amén. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. ¿Quién los añadía? ¿Venían solos? No. ¿Los invitaban? Los añadía el Señor. Sí les hablarían, sí, pero ¿quién los añade? El Señor. O sea, ¿quién nos trae? Es el Señor. Y dice, vamos a prestar atención, y el Señor añadía cada día a la iglesia, añadía a los que realmente buscan. En el montón había de todo, pero el que se iba sumando realmente al buscar de corazón, al confesar, al ser siervo de nuestro Señor Jesucristo, a ser iglesia, solamente, ¿sí? Dios. ¿Sí? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, solo Él. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el camino? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo Él el que nos puede ayudar. No busquemos por otro lado. ¿Sí? Entendamos que toda la vida nuestra, al ser de nuestro Señor Jesucristo, pasa a ser espiritual. Amén. Vamos a 2 de Tesalonicenses. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. 2. Bendito Padre. Gloria a Dios. 2:13. Amén. Dice ahí, escogidos para salvación, dice el subtítulo, ¿verdad? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Vamos a pararnos ahí. Hay personas que están escogidas desde el principio, que dicen nombre y apellido, ¿va a ser salvo? Dice, escogidos desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quiénes son los escogidos? Los que se santifican por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿hay escogidos? Sí, los que hacen la voluntad de Dios son escogidos. ¿Sí? Entonces, ¿quién decide si uno es escogido? Uno mismo. Uno mismo decide si es escogido. Yo puedo querer hacer la voluntad del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Será que para alguien, si realmente quiere ser obediente y seguir al Señor, es imposible? No. Para Dios es posible, Él lo hace posible. Si yo realmente quiero, Él lo hace. Ahora, si yo realmente quiero, ¿verdad? Entonces dice ahí, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Sí? Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,
conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Sí? O sea, no nos volvamos a cosas que habíamos dejado. No retrocedamos, ¿sí? Lo dice, no te vuelvas a los rudimentos, no hay que volver para atrás, no podemos volver para atrás, no podemos permitirnos que decir, no, esto lo dejé pero no era tan malo. Si lo dejé, Era malo. lo dejé. ¿Sí? Si algo no estoy haciendo, el Señor me guiará, pero realmente si yo dejé de hacer algo que era del mundo, que era una costumbre, que era un hábito, lo dejé. Tendría que haberme arrepentido, ¿sí? Preguntémosle a nuestro Señor Jesucristo, pero estamos volviendo a practicar cosas que habíamos dejado, ¿sí? Quizás, como dice, todas las cosas están permitidas, pero no todo me ayuda, no todo es bueno. ¿Por qué? Porque quizás eso que dejé, si uno lo mira así, no es malo, pero quizás sí me quita de la comunión, quizás sí a mí me influye. Cada uno sabe, ¿verdad?, lo que es su vida, lo que ha sido, lo que ha dejado, lo que está volviendo, pero por algo el Señor nos habla de lo que estamos reincidiendo, de lo que realmente no nos arrepentimos. Nos sigue exhortando el Señor para lo que es la salvación, ¿verdad?, que es lo que anhelamos y decimos con nuestra boca, pero tenemos que realmente estar persuadidos. ¿Sí? Vamos a mirar ahora después lo que pasaba y cómo el Señor le habla al pueblo de Israel, ¿sí? Y le dice, son como los que sueñan, aquellos que se levantaron contra Ariel, son como los que sueñan, tienen sed, toman agua y se despiertan y no tomaron agua, era un sueño, ¿sí? Que no sea que nosotros estemos soñando que nos vamos con nuestro Señor Jesucristo y nos despertemos de golpe y estemos aquí. Y ahí sí que nos viene la noche enseguida, porque ¿quién nos va a ayudar a reponernos de tremendo golpe? Por eso el Señor nos exhorta para que estemos velando, para que estemos mirando realmente cómo estamos. Que hemos vuelto para atrás, dejamos las cosas que teníamos que dejar, cómo está nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Realmente nuestra vida la estamos llevando como espiritual o hay cosas que hacemos y decidimos y nos las llevamos a nuestro Señor Jesucristo, que es quien tiene que decidir por nosotros, ¿verdad? Todas las cosas. Vamos a mirar en Santiago 1, 22. Precioso Señor. Amén. Gloria a Dios. Santiago 1, 22. Y el subtítulo en el 19 dice, hacedores de la palabra. ¿Sí? Vamos a leerlo desde el 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Tenemos que atender muchísimo lo que hablamos. ¿Por qué? Porque muchas veces con nuestra boca confesamos derrota, le damos pie al enemigo, dañamos, con nuestra boca hacemos muchas cosas. Entonces dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Escuchemos, razonemos y saquemos lo que sirve y lo que no nos sirve, ¿sí? Si no sirve, lo desechamos. Dice, tardo para hablar, no hablemos a la ligera. No hablemos a la ligera, porque no solamente, o sea, muchas veces en este versículo se habla de las promesas que nosotros hacemos a Dios o algo, pero todo lo que nosotros hablamos tiene una consecuencia en el mundo espiritual y tenemos que tenerlo presente, ¿sí? Entonces tenemos que ser tardos para hablar, pensar. ¿Es de edificación? ¿Sirve realmente? ¿Cómo le va a caer a la otra persona? ¿Vale? A veces más vale callarse, estar callado, antes que decir las cosas, pensar, ¿verdad? Entonces dice, tardo para hablar, tardo para irarse, antes de enojarse, si el otro habló, antes de enojarse, a nuestro Señor Jesucristo, todo a nuestro Señor Jesucristo. Podemos molestarnos, pero tenemos que ir a nuestro Señor Jesucristo. Todo es espiritual. Y en el momento que nos enojamos por lo que dijo el otro que está enfrente, sea cristiano o no sea cristiano, en el campo espiritual nosotros le damos de ganar al diablo. Con cosas sencillas, cotidianas. Pero por eso tenemos que entender que cambiamos de dueño. Ya no somos hijos del diablo. Ahora somos hijos de nuestro Señor Jesucristo.
Tenemos que vivir en el Espíritu. Nuestra vida tiene que ser completamente nueva. Yo antes hablaba y decía, y bueno, después pedía perdón, y si no me perdonaban, ¿qué me importaba? No. Hoy yo soy un ser espiritual, tengo que entender que todo lo que yo hago, digo, pienso, tiene un mover espiritual. Y tengo que analizar lo que hago. Todas las cosas, ¿verdad? Entonces tengo que ser más calmo, manso y humilde, ¿sí? Para actuar, para pensar, para desenvolverme. Amén. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? Con mansedumbre la palabra, con mansedumbre. Supóngase que hoy yo estuviese predicando de adulterio, de fornicación, y usted se siente chocado porque usted no está en adulterio, no está en fornicación. En el momento que usted bloquea su mente, su corazón, poniendo un no, está rechazando la palabra de Dios. ¿Qué tendría que hacer un verdadero ser espiritual? Escuchar, recibir, porque es la palabra de Dios, no me están hablando nada que no esté escrito, y irme a oración para que el Señor me muestre si hay eso en mí. Si hay eso en mí. Porque si yo pongo un no y si hay, me perdí la salvación simplemente por bloquear la palabra de Dios porque yo pienso que no lo tengo. ¿Sí? Y es tan lindo cuando el Señor vamos a las rodillas y decir, tienes razón, Señor. Porque esa es la salvación. Ahí nosotros decimos, tienes razón. En ese momento nos arrepentimos, en ese momento vuelve la paz, el gozo, la tranquilidad, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque descubrimos ahí, el Señor nos abrió los ojos y nos mostró qué era la traba que había en nuestra vida. Ahora nosotros, no, yo no tengo eso. Es lo primero, bloquear la palabra porque me chocó, yo no tengo eso. Si yo la estoy bloqueando, por algo debe de ser. ¿Sí? La palabra cuando toca y pincha por algo es. Y muchas veces nosotros decimos, pero yo no tengo. Pero ¿qué nos cuesta ir a las rodillas y preguntarle al Señor? Que Él nos muestre realmente. Porque a veces no lo vemos. Ahora, nosotros estamos dispuestos a recibirla con mansedumbre, como dice ahí. ¿Sí? Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Podemos decir, yo no tengo abundancia de malicia. Y tenemos una lucha continua con nuestros pensamientos. No hay abundancia de malicia en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Lo dice la palabra de Dios ahí. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Dónde implantada? En nuestra mente, en nuestro corazón. Dejarla, estar persuadidos de lo que se nos habla. Asimilarla, vivirla, escudriñarnos a la luz de la palabra, dice. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vuelvo a decir, puede salvar vuestras almas. La decisión es nuestra. ¿La tomamos y la aceptamos, escudriñamos nuestra vida a la luz de la palabra o no? ¿La recibimos o la rechazamos? A Cristo no vuelve vacía, ¿sí? Lleva lo que nosotros hacemos. Mira, la rechazó, la recibió, ¿sí? Dice en el 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y acordémonos siempre, la libertad con que fuimos llamados. No como excusa para hacer otra cosa, la libertad, ¿sí? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros salimos con la palabra y decimos, qué bueno, o el Señor me tocó, o el Señor me habló, y me dura 3 días. Al cuarto ya volví para atrás, me olvidé de eso. Yo, si me olvido, ¿qué tengo que hacer? Porque yo me olvido, yo soy fallo. Ahora, ¿quién es el único que nos puede salvar? Cristo.
Señor, por favor, no dejes que me olvide de tu palabra, ¿sí? Como le dice a Josué, medita en la palabra de día y de noche. Nosotros le pedimos al Señor que nos hable con la palabra. Le pedimos que ponga en nuestra mente qué es lo que quiere que leamos. Le pedimos qué nos está diciendo. ¿Lo escuchamos? No escuchamos al Señor. No escuchamos. Vamos y le pedimos, como que va al almacén con una listita de cosas, se la da al almacenero empaqueta todo y le da. Así no funciona, Dios no funciona así. Quiere que lo escuchemos, porque nosotros le preguntamos y le pedimos. Y no es a demanda. Él nos va a dar lo que a nosotros necesitamos, no lo que queremos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Si yo no me obligo a mí a leer la palabra, a hablar con el Señor y pedirle que Él me dé la palabra, que Él me dé el entendimiento, que Él me dé el discernimiento, no lo estoy escuchando, ni siquiera me estoy esforzando por escucharlo, amén. Así que dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? No vamos a hacer malas obras, ni vamos a andar haciendo cosas que no sean de Dios, porque a Él le vamos a preguntar, porque Él nos va a guiar en todas las cosas, ¿verdad? Amén. Vamos a mirar en 1 Corintios 13:1 lo que dice. 1 Corintios 13, todos lo conocemos, nos encanta sacar versículos sobre el amor. Bendito el Señor. 13, sí. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Sí? Y después nos sigue diciendo, si tuviese profecía y entendiese los misterios, toda la ciencia, y no tengo amor, nada soy. ¿Sí? Y después dice, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? Ahora, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, si tuviera los dones de Dios, si tuviera cosas para hacerme ver, y no tengo amor, ¿sí? Vengo a ser como metal el que resuena y címbalo que retiñe. ¿El metal cómo es? ¿Tiene vida? No. Frío, es frío el metal, es frío. ¿Sí? Pero aparte yo golpeo algo de metal, acá tengo un llavero, y hay otros metales que uno los golpea y el sonido persiste en él, pero por un ratito persiste. ¿Sí? Hay una cosa que no pasará. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Ella no pasará. Entonces, si yo tengo amor, el amor de Dios ha sido derramado, lo hemos compartido en cultos pasados, el amor de Dios ha sido derramado en mí, fui perfeccionado, no tengo temor, tengo el amor de Dios, lo tengo todo, Él es el único que me puede salvar, ¿sí? Entonces, si yo estoy repitiendo la palabra, vamos a ese ejemplo de esa persona que tiene una Biblia de 20 centímetros de grosor, ¿sí? Con no sé las medidas, pero era una cosa que esa Biblia es pequeña, ¿no? Enorme, ¿sí? Se está muriendo de cáncer, no quiere arrepentirse, quiere que Dios haga lo que ella quiere y no conoce, no quiere conocer tampoco. ¿Sirve eso? ¿Sirve a alguien lo que ella le habla? Así la abra y le lea un salmo, ¿le sirve a alguien? Es un sonido que se pierde en el aire, no hay salvación. ¿Sí? La palabra no es un libro. La palabra es en nuestra vida es. ¿Sí? Pero recordémonos esto, no vuelve a Dios vacía. ¿Qué quiere decir? Que si yo la bloqueo y digo no, esa información es lo que vuelve a mi Señor. No vuelve vacía. Hizo la obra. La palabra llegó. Ciertamente a esta persona que tiene esa Biblia, que tiene cáncer, que es enferma terminal, que tiene hijos pequeños, que no quiere arrepentirse, se trató de que se arrepintiera, se trató de que recibiera, de que razona que está en pecado, pero no, la palabra no vuelve así, la obra fue hecha, no para salvación, pero la obra fue hecha, a Dios no vuelve vacía, que nosotros realmente la palabra no vuelva vacía y sea para salvación,
para salvación realmente, amén. Vamos a ir ya, para ir terminando, a mirar lo que dice en Efesios 5. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso nuestro Señor. 5. Vamos al 5:14. Vamos a leer 3 versículos de ahí, pues vamos a mirar lo que hablábamos, ¿verdad? De nuestro Señor que hablaba allá en Isaías. 5:14. Efesios 5:14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a arrancar de atrás para adelante. Si yo no escucho al Señor y no leo la palabra, ¿cómo voy a saber cuál es la voluntad? No sé cómo tengo que vivir mi vida y menos sé cuál es la voluntad, cuáles son las buenas obras que el Señor tiene para mí. Es mi Señor, y si es mi Señor, yo soy su siervo, tengo que servirle, ¿verdad? Entonces, si yo no lo escucho, imposible saber qué es lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Dice, por tanto, en el 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿está? Pero acá le dice, despiértate en el 14, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El que está dormido normalmente sueña. Y nosotros, o sea, no hay nadie que esté roncando, no hay nadie que esté dormido realmente, ¿no? Estamos distraídos, en un sueño, ¿cómo se dice? No sé, confiados. Pero el Señor nos exhorta, nos exhorta, nos exhorta y nos dice, despiértate tú que duermes, levántate del sueño, sale de ahí, porque en ese sueño ligero, en esa despreocupación que tenemos, estamos entre los muertos, somos contados como los que van para el infierno. Y lo dice acá, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. No estamos muertos todavía, estamos dormidos, estamos soñando, ¿sí? Y te alumbrará Cristo. Entonces cuando nosotros realmente nos ponemos en pie y que no nos dure 3 días, sino que realmente le demostremos al Señor, Señor, yo quiero de ti, quiero entenderte. No entiendo nada de tu palabra, sigo insistiendo y sigo insistiendo y sigo insistiendo, porque quiero hacerlo, porque quiero lograr, porque sé que solamente tú me puedes dar la salvación, ¿sí? Queremos ser salvos, bueno, entonces pongamos la mano de Él para que realmente Él sea nuestro Señor y Él nos cambie realmente y podamos vivir una vida espiritual. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Imagínense que hoy termina la prédica y vino Cristo. ¿Será que nos vamos? ¿Será que nos vamos? Con esta exhortación la estamos tomando. O sea, no es juego. El Señor todos los cultos nos viene exhortando. Aquí ponemos una prédica en la televisión también, escuchamos las audiciones de radio también. El Señor nos sigue exhortando, nos exhorta mientras hay tiempo, ¿sí? Pero no sigamos durmiendo. Vamos a mirar lo que les pasa a los que duermen. Vamos a leer 2 cosas. Proverbios 6, 9. Bendito el Señor. En Proverbios hay mucha sabiduría. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Seis, 9, vamos a leer hasta el 11, 2 versículos. Bendito el Señor. Dice ahí, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿No? El 11. ¿Nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Tenemos necesidad como caminante, tenemos necesidad en el camino porque somos perezosos, porque no le demostramos ni buscamos del Señor lo suficiente.
¿sí? Porque malgastamos nuestro tiempo, nos decía, aprovecha bien el tiempo, lo leímos recién ahí en Efesios, ¿verdad? Entonces dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El Señor nos llama a ser soldados, no escondidos en el rincón, en el último rincón de la trinchera. No, soldado, que pelee la batalla en el campo espiritual, que reconozca su vida espiritual y que avance contra el enemigo, ¿sí? Entonces, tu pobreza como hombre armado, ahí estamos, en un rincón, escondido, con un escudo más chiquitito que nuestra cabeza, porque así es nuestra fe, ¿sí? Escondidos ahí, esperando la salvación. ¿O seremos salvos? Cuando el Señor nos habla de fe, de creer, de estar persuadidos, de vivir como verdaderos hijos de Cristo. Estamos soñando que seremos salvos, soñando. Pero vamos a mirar lo que dice en Isaías 29:8. Bendito el Señor. Ahí habla de los enemigos de Ariel, ¿verdad? Dice Ariel y sus enemigos, dice en el 29:1. Pero vamos a leer lo que dice en el 29:8, porque ciertamente es similar a lo que está pasando a la iglesia hoy, al pueblo de Dios. Dice, y les sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. ¿Sí? O sea, ellos sueñan que toman agua, pero están sedientos cuando se despiertan. Tenemos que despertar ahora, antes que nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo, porque si despertamos cuando Él se haya llevado a lo suyo, no nos va a gustar el despertar. Y vamos a tener sed, y vamos a tener hambre, y no va a estar la palabra de Dios con su Espíritu Santo para reconfortarnos. Estamos en un tiempo de gracia y la gracia se termina y se termina muy pronto, ¿sí? Entonces el Señor nos exhorta realmente a velar por nuestra salvación, no a creer que la tenemos, a persuadirnos de que la tenemos, a escudriñar realmente. Nosotros no somos tontos, ¿sí? Entonces cada uno sabe si realmente tiene la salvación, si realmente quiere estar seguro. Puede tener la seguridad de si realmente está haciendo a conciencia todas las cosas. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado, lo dice. No nos engañemos a nosotros mismos. Él sabe lo que estamos haciendo. Él sabe lo que tiene preparado para nosotros. No sabrá Él si lo estamos haciendo o no. No sabrá Él si lo escuchamos. No sabrá Él si nosotros le preguntamos. No sabrá Él cuál es nuestra relación con Él. Venir y orar o ponernos a orar y hablarle y nos levantamos y nos vamos a nuestras cosas. ¿Lo escuchamos? No lo escuchamos. No lo escuchamos. Y si no lo escuchamos, es imposible saber lo que hay que hacer. Muchas veces ni leemos la palabra. Y si la leemos, agarramos y leemos, no sé, lo que nos compartieron, nos gustó, qué lindo. ¿Sí? O nos exhortan con la palabra y la leemos, qué lindo, y somos como el címbalo que retiñe, ¿sí? Que ahí queda, lo leímos y quedó. Nos miramos al espejo y nos olvidamos, ¿sí? O leemos, el versículo del día, lo leemos o leemos todo, ¿y qué me dijo? Eso era para mí, la palabra siempre es para mí, pero además, ¿tú qué me quieres decir, Señor? Hoy, ¿qué me vas a hablar? ¿Dónde me vas a exhortar? Y me das 57 veces la misma palabra y no la entiendo. Y me esmero en entenderla y le pregunto e insisto, Señor, ¿por qué? Dame entendimiento. ¿No tendrá el Señor la manera de hacernos entender siendo el Dios todopoderoso? ¿Será que nosotros estamos tan bloqueados cuando para Él no hay nada imposible? Él es el único que nos puede hacer salvos. Entonces, en resumen, ¿qué nos dice el Señor? Despertemos que ahora hay tiempo, hoy hay tiempo, ahora, no sé mañana, no sé pasado, pero tenemos que despertar. Y todo lo que escuchamos de la palabra, tenemos que tomarlo para nosotros y llevarlo en oración y Señor, por favor, muéstrame. Puedo decir, pero yo estoy predicando la palabra, estoy haciendo las obras.
No sé si estoy haciendo todas las obras que el Señor tiene. Capaz que el Señor tiene más. La palabra es para mí primero. Entonces tenemos que tomar lo que recibimos y ir al Señor. Y Señor, muéstrame. Señor, muéstrame porque yo quiero ser salvo, pero no quiero soñar que voy a ser salvo. Quiero ser salvo. Quiero tener la salvación. ¿Sí? Y tenemos que entender el significado de cuerpo. ¿Por qué el Señor compara a la iglesia como cuerpo? El Señor no nos llama a pelear la batalla solo ni por nosotros. Es por un todo. Poner nuestra vida por los hermanos. Me olvido de mis problemas tontos y peleo la batalla en el campo espiritual. ¿Cómo? Cuando aprendo a escuchar a mi Señor Jesucristo y me guía a orar por mis hermanos. Y me guía a batallar contra las tinieblas. Y me guía a avanzar y hacer que las tinieblas retrocedan para que algún pobre, como estuve yo allá afuera, pueda llegar. Ese es el cuerpo. ¿Sí? Pero si no lo tomamos como tal, está en la palabra, está todo ahí. Amén. La palabra de Dios quedó escrita, inspirada por Dios, nos decía la palabra recién, para ponerla por obra, para vivirla, ¿sí? Y más allá de eso, ¿quién nos puede salvar? Es nuestro Señor. A Él es a quien tenemos que ir y a Él es a quien tenemos que pedirle la guía y que nos muestre todo lo que hay en nosotros. No nos tapemos los ojos, no nos tapemos los oídos porque seguimos soñando. Seguimos justificándonos nosotros mismos y nosotros no nos podemos justificar. El único que justifica es Cristo. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, santo eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Bendito, Padre, por la exhortación que tú nos has guiado, Padre Santo, bendito, que nos has ministrado, Padre. Gracias, mi Señor. Precioso eres tú, Señor. Gracias, Padre, porque estamos vivos, mi Señor, porque estamos en tu casa de oración. Gracias, Padre, porque en este mismo momento, Padre Santo, bendito, mi Señor, todo aquel que disponga, mi Señor, acá, mi Señor, o los que escuchan luego, Padre, a arrepentirse, Señor, a renunciar, Padre, bendito Dios de la gloria, a ponerse en tus manos, a ser obediente, Padre. Sabemos que tú no le echas fuera, sabemos, mi Señor, que aún hasta el último momento, Padre, en tu amor y tu misericordia, tú nos estás rescatando, Padre Santo bendito. Sálvanos, mi Señor, sálvanos de nosotros mismos, sálvanos de las artimañas del diablo, sálvanos de las distracciones del mundo, Señor, y que realmente podamos velar, Padre Santo precioso, que no nos quedemos distraídos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, con cosas vanas, Padre, con cosas ilusorias, Señor. Ayúdanos a vivir en este mundo al que no pertenecemos, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, mi Señor, que nada de lo que tú nos permites tener, Padre Santo, que nada de lo que tú nos das, mi Señor, nos aparte de ti, Señor Santo, sino que podamos verlo, Padre precioso, Dios de la gloria, mi Señor, como nada, mi Señor, como una caricia, como un mimo, Padre, pero seguir trabajando, Padre Santo, Padre amado, incansablemente para ti, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias te damos, Padre, te rogamos, mi Señor, que esta palabra sea ministrada, mi Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, tallada con cincel, que no nos olvidemos, mi Señor, que ella, mi Señor, suene y suene, Padre, y nos haga rememorar de toda exhortación que tú nos estás dirigiendo para salvación, Padre bendito, y que así también sea ministrada en todos aquellos, Padre, que luego la escuchan, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, gracias, mi Señor, por este amor tan grande que tú nos tienes, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén.